del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, San Jerónimo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, en estas prácticas vamos a empezar desde el principio en el libro de Génesis y vamos a también iniciar con una introducción a la Biblia en general. Una disculpa de antemano porque a lo mejor hay algunos que han escuchado más o menos estas pláticas porque hemos empezado algunas veces el mismo curso y no se terminó por alguna razón, pero no importa, porque a mí me gustó bastante revisando hoy mis notas otra vez, que pues espero que a ustedes les va a gustar. Y pues siempre hay más para descubrir cuando abrimos la Biblia. El problema es que muchas veces, especialmente como católicos, casi no abrimos nunca la Biblia y pensamos que como nosotros tenemos el catecismo, los protestantes tienen la Biblia, pero eso no es cierto. Okay, la Biblia es nuestra y debemos de conocerla aún más que los protestantes, aunque lo que sucede muchas veces es si percibimos que los protestantes conocen muy bien su Biblia, normalmente la conocen en otra manera. Saben muchas citas, ¿no? Tienen a lo mejor en la memoria muchas cosas, pero no entienden muchas veces todo el contexto y cómo ubicamos y cómo entendemos las Sagradas Escrituras en el contexto de todo el plan de salvación. Entonces no leemos la Biblia como ningún otro libro. Leemos la Biblia bajo el guía de la iglesia, en el contexto de la tradición, ¿okay? Y pues siempre es la iglesia que nos la interprete. Y así leyéndola vamos a sacar el mayor provecho. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la Biblia? Empezamos con esta pregunta. ¿Qué es la Biblia? Conjunto de libros. ¿Cómo? Conjunto de libros. Sí, ok, muy bien. Estuviste en la otra clase. Okay. Biblia, literalmente, okay, quiere decir libros. Okay. Como biblioteca. ¿Sí? Y la Biblia no es un solo libro, sino incluye muchos libros. ¿Sí? Y es el conjunto de los libros que la Iglesia Católica ha determinado son inspirados. ¿Okay? ¿Alguien sabe cuántos libros hay? 73. Okay. Y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 46 del Antiguo. 27 del Nuevo. Ok, muy bien. Okay. Y generalmente los protestantes tienen unos menos. Okay. Vamos a ver esa cuestión luego. Okay. Una vez, hay varios programas de computadora que tienen la Biblia para hacer búsquedas y
tienen comentarios, y hay uno que he usado desde hace mucho, pero hecho por protestantes, ¿no? Que acabo de encontrar una versión católica de ese mismo programa, y se llama eSword. Y una vez me enojé porque estaba viendo una de las pocas versiones católicas que tienen allí, porque puedes descargar Biblias en todos los idiomas que puedes imaginar, ¿no? Y muchas versiones, pero casi ninguna versión católica, ¿sí? Y en una versión inglesa católica faltan los libros, unos libros, porque tomaron la decisión de quitar los libros que no están en su canon, que vamos a ver ahorita qué significa eso. Entonces escribí quien hizo el programa, y me contestó, es que solo incluimos los libros inspirados. Oh, muy bien, entonces tú decidiste cuándo, ¿sí? Porque el canon que tenemos viene del siglo V, ¿okay? Y por tradición aún más antes. Y el canon que tienen los protestantes fue determinado pues en el siglo XVI, ¿okay? Pero lo que determinaron hacer es quitar algunos libros que expliquen, que justifiquen doctrinas católicas controversiales según ellos, y regresaron a un canon de la Biblia de que promovieron los judíos después de Cristo, porque quisieron pues negar evidencias de que Cristo, de Jesús, era realmente el Mesías. ¿Okay? Vamos a ver más de esa cuestión, ¿okay? del canon. Pero bueno, okay. Podemos decir también que la Biblia es la parte escrita de la tradición. Muy importante. La parte escrita de la tradición. Y si lo decimos así, ¿qué significa? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál tiene prioridad? La tradición. La tradición. ¿Okay? Okay? Los protestantes se van a enojar muchísimo con eso. ¿Okay? Pero lo que no entiende muy bien es que la misma Biblia nos habla de la importancia y la prioridad de la tradición. Entonces, como católicos, hablamos de revelación, ¿okay? Que tiene dos fuentes principales, ¿okay? Las escrituras y la tradición. Pero decimos que hay una prioridad de la tradición porque la tradición vino antes, ¿sí? Porque Jesús, antes de subir al cielo, ¿okay? ¿Qué dijo a los apóstoles, no? Vayan y prediquen. No, dijo, vayan y escriben cosas, ¿no? Y reparten libros. No. Vayan y prediquen, ¿okay? El Evangelio. ¿Okay? Y si vemos, por ejemplo, al final del Evangelio de San Juan, es muy claro también porque el autor, San Juan, dice, y hay muchas más cosas que hizo y dijo Jesús que no caben en estos libros. ¿Qué? ¿Hay más? ¿Okay? Si hubiéramos escrito todo eso, yo creo que todo el mundo no sería suficiente para que quepan esos escritos. ¿Okay? Entonces, hay mucho más, ¿okay? Y la revelación de Dios por muchos años fue transmitido a través de una prédica oral,
Porque tal vez, ¿en qué año? ¿Alguien sabe en qué año fue escrito, por ejemplo, la primera cosa del Nuevo Testamento? ¿En el 80? Si eres modernista, dirías eso. Los modernistas quieren decir eso. 60 y algo. Tal vez, no sabemos con certeza, ¿okay? Pero probablemente en los años 40. ¿Okay? Y sí, San Pablo, antes de los evangelios, ¿okay? Más probablemente. ¿Okay? Y si hay debate sobre en cuál año fue escrito cuál cosa, pero lo importante es que si sabemos que Jesús murió y resucitó en el año 33, ¿okay? Pentecostés y todos esos hechos, ¿okay? Y no estoy seguro, pero tal vez los que opinen la fecha más temprana para las escrituras, para las primeras cartas de San Pablo, por ejemplo, dicen que fue 38, 39 o 40. ¿Okay? Entonces hay un vacío, hay un hueco allí. Y queremos decir que no hubo cristianos en ese espacio. Claro que no. ¿Okay? Había muchos. ¿Okay? Había muchas conversiones a través de la palabra predicada, oral. Además, ¿okay? si suponemos que antes del año 100, otra vez, hay debate. Hay algunos que quieren decir que el último libro de la Biblia fue escrito hasta el año 100 y algo, ¿okay? Apocalipsis. ¿Okay? Hay otros que tienen muy buenos argumentos para decir que no, probablemente todo o casi todo fue escrito antes del año 70. ¿Okay? Pero de todos modos, ¿okay? Si decimos el año 100, ¿okay? Y todo eso no fue como juntado en un solo libro canon hasta el siglo V. Pero aún si hubiera como una colección de todos los libros inspirados en el año 100, ¿me pueden decir cuánta gente en ese tiempo podía leer? ¿Okay? ¿Cuánta gente podía leer en el año 1900? También poca. ¿Okay? De hecho, ahora vivimos en tiempos con la mayor tasa, ¿okay? de personas que pueden leer. Y muy recientemente, ¿okay? Había solamente un pequeño porcentaje que podía leer. Entonces, ¿queremos decir que los que no leen no se salvan? Es un dogma de la iglesia. ¿Okay? Aparte de los que leen, no se salvan. No. ¿Okay? Yo tengo un amigo que era protestante, o es católico, pero me dijo que su conversión, ¿okay? Lo que fue clave para su conversión, era una misión que hizo en la India. Y la misión de esos protestantes era de repartir Biblias. Y que estaban todos los jóvenes en la parte de atrás de un pick-up, ¿okay? Y literalmente aventando Biblias a la gente. Y luego se dio cuenta que estamos lanzando Biblias a personas y Biblias en inglés. Y la gente ni habla inglés, la mayoría. Hay algo mal con eso. ¿Okay? Y eso le hizo entender que la revelación no es solamente como la palabra escrita. ¿Okay? Además, podemos suponer, si la palabra escrita fuera tan importante, ¿no tendría sentido de tener algunos escritos de Jesús mismo? Pero Jesús no escribió, de que sabemos, ninguna cosa
aparte de las letras que hizo en la tierra, en esa escena, encuentro con la mujer pecadora, ¿sí? Entonces, pero él sí predicaba. ¿Okay? Entonces, la revelación está incluida en la tradición y por voluntad de Dios alguna parte de esa tradición viene escrita. ¿Okay? Y nos conviene conocer esta parte muy bien, ¿okay? Porque tal vez contiene las partes más importantes, por eso Dios quiso que fueran escritos. Pero no es todo tampoco. ¿Okay? La Biblia es inspirada y es inerrante. Muy importante, eso es dogma de la fe. ¿Okay? Que las Sagradas Escrituras son inspiradas y inerrantes. ¿Okay? Inspirar. ¿Okay? Spirare, de latín, ¿okay? Es como respirar, suflar. ¿Okay? Y entonces es como respirar hacia adentro. ¿Okay? Y imaginamos precisamente como Dios dio vida a Adán y Eva. ¿Okay? Respirando la vida, el espíritu. ¿Okay? De hecho, vamos a ver luego que la misma palabra para espíritu tiene la misma raíz, que es como un viento. ¿Okay? Aire. ¿Sí? Pero eso necesitamos entender muy bien. ¿Sí? Porque ¿cómo es el modo en que Dios inspira las escrituras? Porque hay diferentes maneras en que puede ser inspirado, ¿no? Por ejemplo, hay santos, ¿no?, que han recibido locuciones de Dios y nada más repiten los que escuchen. Que sea en una visión, ¿okay? Dios o María les habla, ¿okay? O en su mente, pero escuchen una voz y repiten eso. ¿Okay? Como si Dios estuviera suspirando en su oído. ¿Okay? Realmente no entendemos inspiración en una manera tan directa. De que el Espíritu Santo estaba guiando los autores sagrados para escribir todo lo que Dios quería que escribiera. Pero no es como dictando palabra por palabra. Y no excluye tampoco el uso de formas literarias, contexto histórico. ¿Okay? Por eso, cuando empezamos a ver las diferentes categorías de los libros en la Biblia, hay mucha variedad, muchísima. ¿Okay? Hay poemas, hay libros más filosóficos, hay cuentos, hay mucha variedad. ¿Okay? Porque es a través de instrumentos humanos. Y claro que sí. Porque las mismas verdades que encontramos en las Escrituras nos hacen entender de que siempre Dios está obrando a través de instrumentos humanos. Y así es hasta la fecha, ¿verdad? Por los sacramentos, Dios usa cosas materiales. Por sus ministros también usa instrumentos humanos para comunicarnos verdades divinas. ¿Sí? Y eso es increíble. ¿Okay? Y inerrante, que significa que no hay error. ¿Okay? ¿Pero en qué? En fe y moralidad, igual como enseña el magisterio de la iglesia. ¿Okay? Porque vamos a hablar luego sobre toda la cuestión de evolución y todo eso y cómo entendemos eso en un sentido católico. ¿Okay? Pero necesitamos para entender en qué sentido
un libro en la Biblia en particular es inerrante, necesitamos entender las formas que está utilizando. ¿Okay? Porque hay, por ejemplo, en Génesis, no pretende ser un libro como de biología que usamos en la escuela. Ni es un libro de historia, como pensamos de un libro de historia hoy en día, que nada más nos cuenta fechas y personas y datos tan secos. ¿Sí? Lo que vamos a ver, que el libro de Génesis, por ejemplo, parece más como un misa. Es más como un libro litúrgico que nos comunica en una manera muy particular. ¿Okay? Entonces, entendemos que las verdades divinas que comunica la Biblia, que no puede haber, en cuanto a eso no puede haber error. Pero no significa que no puede estar utilizando como analogías o símbolos en ciertos contextos. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Estaba debatiendo con un protestante, de hecho, el domingo después de misa. Y vamos discutiendo algunos puntos y me dijo que no, Jesús dice que tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y le dije, sí, es cierto. Y aquí en este templo así lo alabamos. Porque Dios también nos dice en la Biblia, por ejemplo, quien no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida en sí. Y su reacción fue decirme que no, eso no es bíblico. ¿O sí? Pues está en Juan capítulo 6, te enseño. No, eso es extra bíblico. Oh, okay. Pues checa tu Biblia. Juan sí está en todas las versiones de la Biblia. Y empezó a decirme, no necesitamos todo eso porque Jesús dijo, soy el camino y la verdad. Oh, muy bien. Entonces lo tomamos como dice por su palabra. En eso y en esto, en todo lo que dice. No simplemente lo que me conviene o lo que me gusta más. Todo lo que nos ha dicho. Pero ¿cómo vamos a entender el sentido? Porque el problema con protestantismo es que si tomamos un libro solo y tenemos 1000 personas que lo leen, es probable que vamos a acercar a 1000 versiones o 1000 interpretaciones, especialmente si trata de cosas muy elevadas, especialmente si un autor de la Biblia dice de otro autor de la Biblia que es muy difícil entender al otro. ¿Quién dijo eso de quién? San Pedro de San Pablo. Sí, San Pedro, el primer papa, nos dice, pues pocos entienden lo que dice San Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Pues cuando Dios inspiró la Biblia, también concedió al mundo una fuente de interpretación. Como un maestro para decirnos cómo debemos de entenderlo. Y eso es la iglesia católica. Por eso decimos que la Biblia pertenece a la iglesia. Los protestantes nos la robaron. Porque es su libro y ella tiene que interpretarlo para nosotros. Y cuando es difícil, pues nos ha dicho cómo debemos entender una cosa o otra cosa. Y podemos, por ejemplo, revisar las reglas de interpretación. Por ejemplo, cuando hay una controversia sobre si entendemos esto en una manera u otra, vemos primero al conjunto de la interpretación de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los que siguieron después de los apóstoles.
Muy bien, ¿ok? No refiero a los sacerdotes de la iglesia, pero el título de padres de la iglesia refiere a las primeras generaciones, sí, que tienen una reputación por interpretar las escrituras. ¿Y por qué damos tanta autoridad a ellos? Porque ellos más que alguien que ahora interprete el Evangelio. Porque ellos recibieron la revelación de parte de los apóstoles directos. Ok, por su cercanía. Okay? Tienen más cercanía a la fuente. Okay? Y además por la veneración que la tradición ha dado a ellos, por su sabiduría. Entonces, es interesante si lees, por ejemplo, testimonios de protestantes que han convertido la Iglesia Católica. Muchos dicen que es por descubrir los padres de la Iglesia. Que empiezas a leer que esas personas tan ilustres que vivían en el primer o segundo siglo después de Cristo, y lees lo que dicen y dices, eso suena muy católico. Newman. ¿Cómo? Newman. Henry Newman. Oh, Newman. Oh, yo pensé que dijiste Jungman, que es otra cosa. Sí, John Henry Newman, que dijo, pues aprender la historia es dejar de ser protestante. Porque la historia misma revela una como continuidad de creencia. Bueno, pero ahora interpretar la Biblia según la mente de los padres de la iglesia desafortunadamente no está muy de moda. Okay? Y hay otros métodos de estudiar la Biblia que son más populares hoy en día, y pues de hecho es muy difícil encontrar buenos maestros de las escrituras, porque muchos sufren de algo que ha sido condenado, pero tal vez no de tal grado o en una manera u otra, pero es modernismo. Modernismo es una herejía que tiene muchas implicaciones. Pero es particularmente fuerte en estudios bíblicos. Que por ejemplo, un ejemplo de a ver si tengo una cita de la negación de la inspiración como carisma, de la historicidad y del contenido de verdad absoluta del libro sagrado es repetida y analizada en lo tocante al Nuevo Testamento, en la composición de los evangelios y las relaciones entre los mismos, donde se hace distinción entre el elemento histórico y el elemento sobrenatural de la fe, para pasar a la distinción nombrada el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Un concepto condenado por varios papas, de decir que, por ejemplo, algo que corresponde, que habla de la necesidad de conocer Cristo como un hombre histórico, y luego el Cristo de la fe, que es lo que pues el sentimiento de los creyentes ha agregado al concepto de Cristo a través de los siglos. Y llega de tales grados como hubo un movimiento que estaba promoviendo la idea de que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no es realmente una resurrección, como si fuéramos a creer, ¿no? De que
que una persona muerta puede resucitar. Qué ridículo, somos personas científicas. Ya hemos avanzado más. ¿Okay? Y eso nada más fue una manera de hablar de sus fuertes sentimientos en otros tiempos, cuando no tenían conocimiento científico, como ahora tenemos como gente madura, avanzada. ¿Okay? Realmente hay un gran orgullo en hablar así, queriendo decir que somos más como inteligentes de la gente que nuestros antepasados. Pero sí es muy común eso, de querer quitar todo lo sobrenatural y reducir el Evangelio de solamente las formas literarias, como si todo fuera nada más fábula. Porque si no hay realmente verdades, sino sugerencias. Si vas a Charlottesville, Virginia, al Monticello, la casa de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, un filósofo en sus tiempos, y tienen en su museo allí la Biblia de Jefferson. ¿Saben lo que es la Biblia de Jefferson? Son sus recortes. Porque en su Biblia cortó todas las frases que él consideraba adecuadas para una persona moderna. Entonces, las parábolas que tienen como un valor didáctico, que guardaba eso. Pero milagros, no, claro que no. Y tiró todo eso. Entonces es una Biblia reducida. Pero él no fue el único. Y esas ideas siguen hasta la fecha. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo creen que puede ser posible? Por ejemplo, de que hay aún personas que profesan, dicen que son creyentes, y luego quieren justificar, por ejemplo, homosexualidad con las escrituras. Eso sí existe. Teología homosexual. Pero dicen que necesitamos reinterpretar, ¿no? Cuando San Pablo dice que, y habla de todos los pecados, y dice claramente, no entrarán en el reino del cielo. No lo tomamos literalmente. Lo que quiso decir era, ¿y tú sabes lo que quiso decir? ¿Cómo? ¿Te dijo? No. Entonces, ese es el gran problema con modernismo, que necesitamos pues estar atentos a eso cuando estudiamos la Biblia. Bueno, dice Papa León XIII en la encíclica Providentissimos Deus, toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y pronto a toda buena obra. Citando Timoteo, 3:16, y si debates con un protestante, te va a citar eso, de que solo la Biblia, citando eso, pero y esto es un gran ejemplo de la importancia de leer todo en contexto. Porque allí en esa cifra, cuando nos habla de la importancia de que toda la escritura es útil, etc., uno no dice nada de solo la Biblia, aunque Martín Lutero quiso interpretarlo así. De hecho, Martín Lutero agregó una palabra en Romanos, cuando dice que el hombre se salva por fe, agregó solo por fe.
Entonces es como interpretar según su manera. Pero es interesante considerando este pasaje de Timoteo, ¿okay? La carta de San Pablo a Timoteo. Cuando habla de todas esas escrituras, ¿okay? Antes nos dice, o San Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual recibió primero de tu abuela y en tu madre, y estoy cierto que en ti también. Entonces está animando a Timoteo a recordar todas las escrituras que aprendió de su abuela y de su mamá. ¿Y cuáles escrituras serían esas? Claro, porque su abuela vivió antes de Cristo. Entonces las escrituras de los judíos, entonces tenemos que decir un protestante que nos echa ese pasaje en la cara de que entonces solamente el Antiguo Testamento es inspirado, porque obviamente no refería al Nuevo. Entonces necesitamos entender todo en su contexto. Y siempre es peligroso cuando empezamos a sacar una cosa fuera de su contexto y interpretarlo de su manera. Pero esto es muy de moda. Y si buscas, por ejemplo, en internet, okay, hay muchos sitios protestantes que quieren utilizar las escrituras para fines muy particulares. Por ejemplo, considerando la Biblia como un manual de economía familiar. Me dicen que leyendo la Biblia te puedes hacer rico. Okay? O de buscando cifras para un problema, otro problema. Okay? De hecho, encontré un sitio que dice la Biblia, manual de las finanzas. Porque maneja muchos números. Pues no sé, no he leído eso, pero dice ese sitio, la Biblia contiene 2,350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. ¿Okay? Pero la Biblia no es así. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender, como dije, la Biblia realmente es un manual de liturgia. ¿Okay? Necesitamos entender las escrituras en ese contexto. Y de que aún es un error que también es corriente hoy en día de pensar que la mejor manera siempre de leer la Biblia, ¿okay?, es de la portada hacia el fin, en esa secuencia. ¿Okay? Tal vez si estamos en un doctorado de Sagradas Escrituras, necesitamos leerlo en esa secuencia. Pero más bien debemos de leer la Biblia como la misa nos la presenta. ¿Okay? Empatizando ciertas partes más que otros y relacionando, por ejemplo, el Nuevo Testamento de los antecedentes en el Antiguo que tienen su cumplimiento. Y eso fue la manera, como hablamos de las muchas generaciones en que la mayoría de las personas no podían leer, pero sí entendían la Biblia por la repetición litúrgica o por su representación en los hermosos vitrales que vemos en las catedrales increíbles. Porque había un sentido más litúrgico. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Los famosos libros apócrifos, esos que mencionan algunas sectas de que quedaron fuera y que... Sí. Hay muchos libros apócrifos, ¿okay?, que tratan de
temas que vienen en la Biblia, que suenan muy similar. Y eso también es evidencia de la importancia de la autoridad de la iglesia. Porque ¿quién decidió? Todos los protestantes van a estar de acuerdo con nosotros de que, por ejemplo, el Evangelio de Tomás no es un libro inspirado. Todos estamos de acuerdo con solamente 4 evangelios. Pero ¿quién decidió eso? La iglesia. Entonces sí es importante saber que en aquel tiempo había muchos más libros. Y lo que sabemos también de esos libros es que vienen de sectas gnósticas. Muchos, tratando de justificar ciertas creencias que la iglesia no enseñaba. Pero apócrifo quiere decir que no está comprobado, ¿no? Exacto. Sí. Es que se entiende como falso, como si apócrifo fuera falso. Sí, tiene ese sentido. Aunque originalmente quiere decir que está fuera del canon, de lo autoritivo. Y los protestantes refieren a los libros que tenemos y que ellos no tienen, como también libros apócrifos. Nosotros decimos deuterocanónicos, que son los que son controvertidos entre los protestantes y los católicos, que son también esos libros. Bueno, la mayoría son más recientes en su composición. Ok. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo interpretamos la Biblia? Como vamos en la próxima clase vamos a estar leyendo, y comentando la Biblia y voy a estar dándoles las interpretaciones y comentarios de los padres de la iglesia, de Santo Tomás y otros. Pero primero necesitamos entender la manera en que interpretamos la Biblia, porque hay diferentes sentidos que nos ayuda a evitar un fundamentalismo. ¿Qué es fundamentalismo? Bíblicamente hablando, el fundamentalismo es la interpretación literal de las letras en la Sagrada Escritura. Ok, podemos decir eso. Es un como super literalismo. Que no toma en cuenta el contexto, la forma literaria, el autor, la audiencia, todos esos datos que nos dan una imagen más completa de lo que estamos leyendo. Entonces, los fundamentalistas insisten, por ejemplo, de que pues por los cálculos que hacemos, el mundo no puede ser más viejo que 6,000 años y ya, punto. Pero vamos a ver el problema con esa idea. Entonces, fundamentalismo, que sea de católicos o de protestantes, que es peligroso y es algo que necesitamos evitar. Y una manera que nos ayuda es entender los sentidos de interpretación. Entonces tenemos 4. Primero es el literal, el sentido literal, que es siempre el más importante. Las otras interpretaciones se basan primero en lo que claramente dice el texto. Y eso es importante enfatizar porque los modernistas son los contrarios de los fundamentalistas. Ellos quieren ignorar lo que dice el texto y imponer su interpretación. Es como, un ejemplo es
La multiplicación de los panes. El texto dice que Jesús multiplicó los panes. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que Jesús multiplicó los panes. ¿Sí? Pero ellos, los modernistas, quieren decir que no, es una figura literaria, y que explica como el sentido de compartir que brotaba de sus corazones, y compartían tan bien que alcanzaba para todos, pero obviamente nadie multiplica panes, a pesar de que así dice. Entonces, todo se basa primero en el literal, pero hay también 3 sentidos espirituales que son el alegórico, sentido alegórico, que es como simbolismo o profecía. Entonces, por ejemplo, Ezequiel tiene una visión de los huesos secos que se levantan, que se reúnen, como una visión. Entonces eso fue revelado al profeta con un simbolismo para que entendamos algo sobre la resurrección, por ejemplo. Tropológico, que es el sentido moral, lo que nos enseña sobre la interpretación, o la enseñanza, de cómo debemos de vivir. Entonces, sí, regresando a la interpretación de la multiplicación de los panes, si admitimos que sí, literalmente fueron multiplicados los panes, podemos decir en un sentido tropológico, tal vez alguna cosa que podemos sacar de eso es, sí, necesitamos compartir con los demás, pero no negando el literal, sino como otro nivel de interpretación. ¿Entienden la diferencia? Y anagógico, que es referente a la gloria del cielo, para inspirar esperanza, como referente a las últimas cosas. Bueno, viendo eso, sabemos que tal vez es muy obvio, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento necesitan ser entendidos en el mismo espíritu, o como parte de un total. Había una herejía que decía, por ejemplo, de que hay diferentes dioses, hay el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Y el Dios del Antiguo era severo y cruel, etc. Y ahora tenemos el Dios del Nuevo Testamento, pero no, es el mismo Dios. Y la iglesia nos dice, por ejemplo, que encontramos el Nuevo en el Antiguo. Eso es muy bonito. Por ejemplo, cuando puedes leer Génesis y leyéndolo, ver Cristo. Porque ya sabemos la historia de Cristo y vemos, veo la relación. Y entendemos el Antiguo a la luz del Nuevo. Porque es la perfección. Jesús mismo dijo que no vino para quitar ninguna cosita de la ley, sino para perfeccionar o cumplir todo. Y eso es la maravilla,
De hecho, muchas veces no entendemos Cristo muy bien porque no tenemos las referencias, ¿okay? Del Antiguo Testamento. Cuando tenemos más conocimiento de todo lo anterior, porque ¿para qué era el Antiguo Testamento? Sino una preparación para Cristo por lo largo de los siglos. Así que los judíos fueron escogidos para dar testimonio a todo el mundo. Entonces todo lo que obraba Dios en ellos fue para la enseñanza de todos los demás. ¿Okay? Y la perfección de todo eso se encuentra en Cristo. ¿Okay? Y pues sabiendo, de hecho hay algunos académicos ahora, expertos en las escrituras, que están concentrando más en estudios judíos para poder revelar más de la profundidad de lo que enseñaba Cristo. Como vamos a ver luego. Pero un ejemplo. Si entiendes un poquito del ciclo litúrgico de los judíos, de las fiestas, cuando dice, por ejemplo, de que en la fiesta de la Pascua, o fiesta de los tabernáculos, Jesús subió a Jerusalén. ¿Qué tabernáculos? Tenemos un tabernáculo en la iglesia, ¿no? Pero ¿a qué refería? ¿Y por qué subió a Jerusalén? ¿Okay? Pero entendiendo algo de las costumbres, pues como sale a la luz mucho más significado. ¿Okay? Entonces hay mucha tipología en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Tipología, un tipo, en este contexto, es una imagen, ¿okay? Algo que tiene su perfección luego. Y unos ejemplos, ¿okay? Si se recuerdan en el libro de Números, de cuando están durante el exilio, el éxodo, ¿okay? Y vienen muchas serpientes que muerden a los israelitas. ¿Okay? Y para remediar eso, Dios da a Moisés la instrucción de hacer una serpiente de bronce, ¿okay? Y ponerlo sobre un palo. ¿Okay? Y todos los que ven a esa imagen iban a salvarse de su enfermedad. ¿Okay? Entonces eso es una imagen del crucifijo, ¿okay? Donde estaba clavado como la maldición de la serpiente infernal, que es el diablo. Y Jesús mismo dice, ¿no? Cuando estoy levantado al alto, atraeré todas las gentes a mí. Entonces, claro que es un tipo. También, es increíble. Si empezamos a ver la tipología en la maná. Maná fue el pan que mandó Dios del cielo durante el éxodo. ¿Okay? Que obviamente es un tipo de la Eucaristía. Y si eres un protestante, por ejemplo, que quiere negar la importancia de la Eucaristía en nuestra salvación, pues ¿qué pasa entonces con la importancia que vemos del maná en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tanta énfasis si no tiene su perfección? Y vemos por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, que en el encuentro después de su resurrección, cuando se une con los peregrinos en camino a Emmaus, y les interpreta las escrituras, porque ellos no entendieron
la importancia de lo que había sucedido con Cristo, ¿okay? Y expresan a Él que estamos desilusionados porque pensaba que era el Cristo, el Mesías que esperábamos. ¿Okay? Y Él, caminando con ellos, les abre las Escrituras para que entendieran todo que el referente a Él en Moisés y los profetas. Pero cuando entendieron claramente, cuando partió el pan, como fue el culmen de toda esa revelación, increíble. Que San Tomás dice, la diversidad de sentidos no engendra ninguna equivocación o cualquier otro tipo de ambigüedad, pues como ha quedado dicho, estos sentidos no se multiplican porque un mismo término tenga muchos significados, sino porque el contenido de los significados por los términos puede significar otra cosa. En este sentido, nada en la Escritura se presta a confusión, puesto que todos los sentidos parten de uno, el literal. Solo del sentido literal puede partir el argumento, no del alegórico, tal como dice Agustín en su carta. Sin embargo, no por eso se echa a perder algo de la Escritura, puesto que si en el sentido espiritual hay algún contenido necesario de fe, la Sagrada Escritura en algún otro lugar lo transmite explícitamente en sentido literal, dando la prioridad al sentido literal. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a considerar el libro de Génesis, en la próxima clase. Pero pues terminando, relacionado a todo eso, de que Génesis, y los primeros 5 libros de la Biblia, según la tradición, aunque es un punto que ahora los académicos consideran controvertido, pero toda la tradición que confirme de que Moisés es el autor de estos libros. ¿Y qué significa eso? ¿Cuándo vivió Moisés? ¿En el principio? No. Entonces Moisés, aunque es un autor muy antiguo, vivió muchos años después de los eventos de que vamos a leer en Génesis. Recibió la inspiración para contar a lo mejor una tradición segura, una tradición que existía antes de él, que existía desde el principio hasta sus tiempos. Entonces el mismo Moisés está escribiendo en una manera parecida a como escribieron los evangelistas, por ejemplo, redactando una tradición oral. Otro punto para entender la importancia de la tradición oral es entender algo de hebreo. Ustedes saben que la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. No sean como algunos testigos de Jehová que me insistían escrito en español. Y les dije, no, ustedes se basan ni siquiera en una traducción en español, sino una traducción en inglés. De inglés traducen al español. Bueno, pero hebreo, yo no leo hebreo, me gustaría entender hebreo, pero sí sé algunas cosas de hebreo. Y hebreo es peculiar porque no tiene vocales.
¿ok? El idioma no tiene vocales. Y en el hebreo moderno, que saben que cuando después de la Segunda Guerra Mundial y Israel, el país de Israel fue refundado, y muchos judíos fueron por allá, y de hecho fue impresionante de que todos tuvieron que aprender hebreo porque nadie lo hablaba. Pero para adaptar hebreo para gente moderna, escriban hebreo con unos puntitos, indicando la pronunciación. Porque los israelitas que hablaban hebreo, pues aprendieron a pronunciar las palabras por una tradición oral. Porque así sus papás pronunciaban esas palabras. Entonces, si tenemos escrituras en hebreo, significa que a lo mejor hay muchas posibilidades de pronunciar una sola palabra. Porque no hay vocales. Entonces, sería un juego interesante, ¿no? ¿Cuántos vocales podemos inyectar entre los consonantes para formar otra palabra? ¿Sí? Entonces, fue necesario una tradición oral aún para leer el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a empezar a leer Génesis. Les recomiendo pues, que una vez lean los primeros 3 capítulos, no es tanto, y aunque sea familiar, es importante volver a leerlo. Y si quieren hacer algo interesante, lean el primer capítulo de Génesis y luego el primer capítulo del Evangelio de San Juan. ¿Preguntas? Ok, muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios eres siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Marta para Bendice, Padre, Espíritu Santo, y descienda sobre los hermanos. Amén.